sus competidores italianos. Delia, Ferrecci y Arletti seguían alternándose en la tercera plaza sin llegar a inquietar seriamente a Sainz y Ponce. Solo Borja Moratal se superaba en los tiempos y se acercaba más a la cabeza. La penalización del día anterior casi estaba olvidada. De nuevo los N iban a ser los protagonistas, ya que Toñi Ponce pareció encontrar la vía exacta que le haría elevar su M3 a mejores metas. De esta segunda etapa destacamos las evoluciones de José Manuel Herrera e Isabel Negrín, que dieron una auténtica lección de baile en su paso por el circuito de la Escuela de Pilotos. Ocuparon la 18ª plaza, pero entretuvieron, y mucho, a los aficionados que en gran número se dieron cita en las laderas del circuito Islas Canarias. La clasificación de esta segunda etapa estaba liderada por Carlos Sainz, mientras que la segunda posición era para José María Ponce. Un gran rally requiere el esfuerzo máximo por parte de todos los componentes de un equipo de competición. Las asistencias han de estar perfectamente ubicadas y trabajar en el mínimo espacio de tiempo posible si se quiere estar a tiempo en el siguiente control de salida. El tramo cronometrado del circuito de Islas Canarias cuenta con un itinerario de 2,38 kilómetros. Reúne además en su corto recorrido quizá lo que resulta más espectacular del rally El Corte Inglés. En tan pocos metros, pista mixta, asfalto de tierra, con paellas muy cerradas y con corto desarrollo para las marchas en su última parte. Televisión Española en Canarias tuvo acceso a uno de los coches de la organización del rally. En su interior se grabaron estas imágenes que servirán de buena referencia para conocer las condiciones de la pista y el negociado de los pilotos. Carlos Sainz partió favorito indiscutible en la tercera etapa. Sus 2 minutos y 38 segundos de ventaja sobre el resto iban a ser determinantes para su triunfo final. Solo parecía tener interés la definición del tercer puesto. Arletti, a 50 segundos de su compatriota Ferrecci, se empleaba a fondo para reducir esa diferencia. Pero Ferrecci seguía manteniendo el tipo, aun cuando contó con asistencias precarias. José Mari Ponce tenía claro que la única forma de asegurar la segunda plaza era terminar sin complicarse la vida. Aguantó cómodamente.
En el paso por el circuito Islas Canarias, el rally se cobró 2 abandonos más, el de Fabio Arletti, que favoreció los designios de la escuadra italiana, y el de Raúl Santana, con lo que el camino del Grupo N quedaba expedito para Toñi Ponce. Borja Moratal había reducido a cenizas la penalización de 7 minutos y entraba en quinta posición en varios tramos. Toñi Ponce, como se señaló, dominó el Grupo N y se afianzó en la séptima posición de la general. Una pérdida de 24 segundos relegó a José María Ponce a la 24ª posición, de la que saldría en el siguiente tramo. Mauricio Ferrecci, con la única oposición de Deila, marchaba seguro hacia un puesto del podio. Pilotos como Diego Cambrelén accedían hacia el final del rally a puestos destacados de la clasificación. Una lucha muy bonita sostuvieron en aquellos momentos Sergio Marrero y José Picón. Solo una diferencia de un segundo les separó en ambos tramos. Conforme se trazaban las últimas pruebas cronometradas, Carlos Sainz iba reduciendo su ímpetu y administraba las ventajas cobradas en el rally. José Luis Rivero se vio también favorecido por los abandonos de Santana y Arletti. Y Ferrecci se confirmaba como tercero en la lista final del rally, al sacarle a Deila 10 segundos entre los dos últimos tramos. Finalmente, Carlos Sainz se presentó en la institución ferial de Canarias como ganador absoluto de esta 13ª edición del Rally El Corte Inglés. Había conquistado su quinto primer puesto en este podio en un global de 5 participaciones, después de haber ganado en 24 tramos cronometrados de los 31 que finalmente se disputaron en esta edición.
1990, Luis Monzón, entonces en los mandos de Ford Sierra Cosworth, ya apuntaba a una gran proyección. El vencedor de la 14ª edición del Rally El Corte Inglés fue el catalán Pep Basas, que obtuvo una sustancial diferencia sobre su más inmediato competidor, Enrico Grifone. Carlos Alonso Lamberti se proclamaba en esta prueba campeón provincial de rallies de Las Palmas. José Mari Ponce fue cuarto, mientras Fabricio Tabatón parecía ser especialmente perseguido por un extraño gafe que le obligaba a un segundo abandono consecutivo en idénticas circunstancias. Rompía en el primer tramo. 1990, 14ª edición del rally El Corte Inglés. La primera etapa lineal vino a definir muy pronto quienes tenían interés en alcanzar los puestos de cabeza. Salieron 67 equipos y muy pronto iban a registrarse las primeras retiradas. En primer término, la de Fabricio Tabatón, a quien las carreteras canarias parecían no tratar bien. 2 participaciones, 2 retiradas en el primer tramo. Lo mismo puede decirse de Dieter Enders, que con idéntica montura sufrió avería y tuvo que retirarse apenas comenzar. Mia Bardolet abandonó en la segunda etapa, pero hasta ese momento supo mantener los cronos que le imponían los hombres de cabeza. En concreto, Pep Basas, entonces vigente subcampeón de España, que tras perder el título basó su estrategia en demostrar las dotes de gran campeón. Sentenció registros en la primera etapa. Carlos Alonso Lamberti hizo un gran papel en la primera etapa, siempre atento a las evoluciones del catalán Basas. El alemán Mathis Molleiner, con M3, intentó en su condición de invitado la superación del papel de algunos componentes de la escuadra extranjera. No fue el mejor, pero sus evoluciones siempre estuvieron en un gran nivel. Quizá fue José María Ponce uno de los pilotos canarios más perjudicados por el ritmo trepidante de la carrera. Un problema con los neumáticos le hicieron perder 4 minutos en la monta de una goma. Estos 4 minutos supusieron un grave receso en su clasificación. A medida que transcurría la carrera, recuperó espectacularmente posiciones para quedar dentro del paquete de los 10 primeros clasificados. El italiano de la Grifone, Enrico Bertone, buscaba con buenos tiempos un puesto del podio desde el comienzo. Gran carrera la de Luis Monzón. Estrenaba montura, que no sería la definitiva, y comenzó con un recital de buenas maneras que le auparon muy pronto hasta la tercera posición de la primera etapa. El piloto gran canario parecía haber encontrado la montura que le llevaría a grandes logros en sucesivas convocatorias. El Cosworth terminó en tercera posición. Y el papel más decepcionante en aquella edición del Rally El Corte Inglés lo protagonizó el mundialista Carlson, lejos de realizar el papel que le asignaba la teoría. Como siempre, Borja Moratal dejaba sentado que, pese a la escasa potencialidad de su montura, era un gran piloto. Al término de la primera etapa, la clasificación en los 5 primeros puestos estaba compuesta por los siguientes equipos. La segunda etapa era un mero trámite para los equipos que quedaban en carrera. Un total de 11 tramos cronometrados con entero dominio de Pep Basas, que se limitó a asegurar su primer puesto. Se daban pocos cambios en la clasificación y sobre el global de los tramos cronometrados, 2 pasos por el espectacular circuito de la ciudad deportiva Islas Canarias. Las imágenes de esta segunda etapa servían de transición para la definitiva y, por supuesto, confirmaban la espectacularidad a la que hemos hecho referencia.
de los 85 inscritos inicialmente, lo que describe perfectamente la dureza de una prueba que tuvo una realización perfecta. Al final del itinerario, Pep Basas, que invirtió en tramos un tiempo de 4:83:57, se sacó la espina de la última edición del Corte Inglés, en la que terminaba prácticamente sin correrla. Cállate, coño, que se te la pone. Fenomenal, este año, luchando codo con Residuras, Lancia, su máximo rival, y ahora van a gritar con el campeón. La edición de 1991 presentaba como novedad especial la elección de una nueva ubicación en el calendario del Campeonato de Europa. La elección del mes de marzo, entonces, en teoría, supondría un estímulo para la presencia de más figuras teóricamente interesadas en la obtención de los primeros puntos del campeonato. Se rompió el gafe de Fabricio Tavaton, que se subía a lo más alto de un podio que proyectaba absoluto pleno de Lancia. 1991, 15ª edición del Rally El Corte Inglés. Everybody, if you can do the fine man, shake your body, turn it out. If you can, Shake it out, put your man. back to the side, if you can. Man. Everybody in the house, do the fine man. Everybody, if you can do the fine man, shake your body, turn it out. If you can, put your back to the side, if you can. Everybody in the house, do the fine man. It wasn't long ago, just a couple of weeks. I got in trouble, yeah, pretty deep. Homer was yelling, Mom was too, because I put mothballs. Las figuras que terminaron la 15ª edición del Rally El Corte Inglés coincidían en determinar que esta prueba había sido extremadamente dura y bien organizada y que podría aspirar al coeficiente 20 del Campeonato de Europa. Dada su madrugadora celebración en el calendario nacional e internacional, vio inicialmente ensombrecida la posible gran participación de pilotos interesados en los primeros puntos de la temporada. La participación extranjera, nacional y local, demostró una vez más talla y espectacularidad ante el reto de 3 etapas que tuvieron un denominador común: el entero dominio del ex campeón de Europa Fabricio Tavaton y la hegemonía de la escuadra Lancia. El equipo formado por Tavaton y Mauricio Imerito dominó durante los 3 días de carrera. Prácticamente instauraron nuevos registros en todos los tramos celebrados. Incluso se permitieron el lujo de levantar el pie en la última etapa y permitir el espectáculo de los pilotos que marchaban por detrás. Piero Liatti y Luciano Tedeschini pujaban en todo momento por la segunda posición, siempre atentos, no obstante, a las evoluciones del entonces líder del europeo y prestos a beneficiarse de cuantos segundos dejaba colgados Tavaton. Obtuvieron finalmente la segunda plaza de la general. Cerraba un podio de entero dominio de Lancia. Gustavo Trelles se encontró finalmente
con el tercer puesto favorecido por los numerosos abandonos. Esta posición, en la ocasión del estreno de una montura, catapultaba sus intereses en el campeonato europeo, en el cual por lo demás no tenía grandes intereses. Estos fueron los 3 equipos ganadores. La 15ª edición del rally era una prueba muy selectiva que presumiblemente rompería los planes de 52 de los 86 equipos inscritos. Con todo, los abandonos no impidieron que estos pilotos realizaran grandes logros. El belga Patrick Snicker lograba sobreponerse en algún momento al líder del rally en los tramos especiales. Aguantó hasta la tercera etapa y cayó en Fagagesto cuando iba tercero de la general. El holandés John Boss no duró tanto. Terminó con avería en la primera etapa. Con todo, demostró en los primeros compases unas buenas maneras de conducción. Para el peruano Ramón Ferreiros, la retirada fue un serio contratiempo. Tenía prácticamente asegurado el Grupo N, que luego quedaría expedito para Toñi Ponce. Carlos Alonso Lamberti, que sufría problemas en su Alfa 75 América, superaba la primera etapa. En la segunda, la más dura de las 3, se veía obligado a la retirada por avería mecánica. Enrico Bertone también caía en el mismo tramo que Lamberti. Hasta ese momento no contaba en el paquete de los 10 mejores. Muy rápido en los mandos de este tracción total, pero lejos de caminar como lo haría Carlos Sainz, Stefan Smith no sacaba el provecho a su caballería. Y los abandonos más sentidos por la afición canaria fueron los de Luis Monzón y Ricardo Avero. Luis se manifestaba bravo en todo momento. Se sobrepuso a los cientos de problemas mecánicos que le proporcionaba su nuevo Ford Sierra Cosworth 4x4. Su retirada le servía para perder una plaza de líder del Campeonato de España de rallies en favor de José María Ponce. Ricardo Avero, que se amoldaba a su nueva montura, no encontraba la forma de terminar el rally. Con todo, dejaba bien sentado que sería un piloto competitivo para las sucesivas convocatorias del campeonato regional. José María Ponce volvía a ser el haz de corazones de la afición canaria. Combativo desde el comienzo, luchaba por mantenerse en carrera en un terreno muy familiar. Terminó en 4ª posición, lo que suponía su liderato en el Campeonato de España de Rallys con gran ventaja sobre sus perseguidores. Carlo Morandi, de la escudería Grifone, también se encontraba con una valiosísima 5ª posición. Muy serio y con buena monta. Entre él y Ponce hubo más de 7 minutos de diferencia. Soberbia la actuación de Pedro Diego. Debutaba a los mandos del Lancia y conseguía la 6ª plaza. El respaldo de un baquet perteneciente al mundialista Didier Auriol servía de amuleto. Las limitaciones de un vehículo de 2 ruedas parecían no frenar el empuje de Borja Moratal. José Luis Rivero terminaba el rally del Corte Inglés cuando contaba con varios problemas mecánicos que le habían restado potencia al vehículo, 8º de la general y del Grupo A. También el menor de los Ponce conseguía con su clasificación colocarse de líder del Nacional de Pilotos de Grupo N.
rodó siempre detrás de Ferreiro hasta la desaparición en carrera del peruano. En la última etapa sufrió una colisión en la que arrolló a un aficionado y cuya salud no corre grave peligro. Estas imágenes, adquiridas por Televisión Española a un aficionado, fueron grabados por una cámara no profesional. Con todo, supo reponerse. Cerraba el grupo de los 10 primeros Íñigo Lilli, que aprovechó un accidente de Luis Climent para ponerse por delante en la Copa de Marca. Climent quedaría un puesto por debajo en la clasificación, en la 11ª plaza y 10º del grupo A. Terminaban la carrera un total de 34 equipos después de 28 tramos especiales de velocidad. En la rampa de meta, Fabricio Tabatón recibía los honores que le otorgaban el liderato y el triunfo del rally, una primera posición que le consolidaba como líder del Campeonato de Europa de 1991. En su tercera participación, obtuvo una victoria que se le había negado en las 2 ediciones precedentes. Ahora, 3 años después, incluye... Son los momentos de mayor alegría. Nunca estuvo tan cerca de la realidad como en 1992 el sueño de la victoria de un equipo canario. Piero Liatti fue el vencedor de aquella edición, la más reciente, pero Luis Monzón era virtual vencedor. El Gran Canario lideraba con comodidad el rally a falta de un tramo y medio para el final, es decir, unos 10 kilómetros escasos hasta la llegada a la meta. Pero una colisión de su Lancia del Tona contra una valla en la especial de Terror le obligó al abandono. 16ª edición del Rally El Corte Inglés, 1992.
El nivel de expectación de la prueba reina del calendario nacional del Campeonato de Europa de Rallys quedaba patente en la salida. La fuente luminosa fue un hervidero humano. La afición canaria se situaba con la ilusión de siempre ante la rampa de salida, aunque la apetencia de la acción había provocado el desplazamiento de una gran cantidad de seguidores al primer tramo cronometrado. No llegan a iluminar este rincón. El equipo número 1 de la relación de inscritos, comandado por el italiano Piero Liatti, recibió el banderazo oficial de salida. La gran aventura del motor la afrontaban en esta ocasión un total de 72 equipos sobre el global de 84 inscritos. En las verificaciones técnicas no se produjo ningún descarte relevante. La organización de la 16ª edición del Rally El Corte Inglés, es decir, la escudería Drago Race, había hecho declaración oficial de sus objetivos: mejorar el coeficiente 10 del Campeonato de Europa y, fundamentalmente, ofrecer el espectáculo merecido a una afición particularmente madura en la materia. El primer objetivo, la obtención del coeficiente 10, tendría que esperar, pero el segundo, el espectáculo, se cumplió desde el primer tramo. Luis Monzón y Gaspar León, que estrenaban la Deltona, lideraban la prueba hasta la penúltima especial de la primera etapa, con 3 registros récord consecutivos en Teror, Azuaje y Moya. Una destalación de la goma delantera derecha en Cova Grande les hizo perder el liderato, descendiendo hasta la quinta plaza. El italiano Piero Liatti, vigente campeón de Europa en aquel momento, con Delta Integrale, de menor potencial mecánico, marcaba de cerca al equipo canario y se mantenía en segunda posición hasta que se encontró al frente de la prueba, y con una importante diferencia a su favor con respecto a su más próximo seguidor, el alemán Holzer. Fabricio Tabatón, jefe de filas de la escudería Grifone, entraba en la lucha por los 3 primeros puestos en su condición de último ganador de esta prueba y su avalado prestigio como piloto. Un corte de cubierta le relegaba a la 6ª plaza. La normativa de limitación de neumáticos impuesta por la FISA en aquel momento afectó a todos, pero especialmente a Ponce y Ricardo Avero, que empleaban en este primer asalto compuestos muy duros. El campeón de España, consciente de su desventaja mecánica, especialmente de tracción, empleó una estrategia de observación en busca de una mejor clasificación al final del rally y sumar puntos de cara a la nueva edición del Nacional de Rallys de Asfalto. Avero, por su parte, con idéntico objetivo, no arriesgaba y utilizaba un solo juego de gomas en 7 tramos. El equipo de Rallier Canarias basó su plan de ataque de cara a la segunda y tercera etapa. Logró una meritoria 4ª plaza. Los campeones alemanes Holzer y Klaus Vika, en su primera participación, sorprendían a la afición canaria por sus dotes de conducción en asfalto y principalmente en la superespecial del Barranco de la Ballena, última de la etapa sobre un firme de tierra de casi 2 kilómetros, en la que establecieron su mejor registro, deleitando a los miles de seguidores que allí se dieron cita. Eran segundos en la general. En su segunda participación, esta vez a los mandos de Ford Sierra Cosworth, el británico Jimmy McRae, con problemas de turbo luego resueltos, no respondía a las expectativas creadas,
máxime cuando en su concurso en el 86 había resultado tercero. Una posición difícil de revalidar. En el grupo N, con muchas novedades en las monturas, sorprendía a Iñaki Urriza, que era primero con Nissan Sunny, aunque posteriormente abandonaría. El puesto de líder pasaba entonces a las manos del equipo formado por Toñi Ponce y Sebastián García, que llevaban M3. Eran octavos de la general. Goyo Picar y Andrés Castro terminaban segundos tras irregular carrera a 20 segundos de Ponce y 16 por encima del galés volador, Wilfred Evans, otro hombre que rodó a buen nivel aún con las limitaciones de su montura y desconocimiento del terreno. El debut del campeón regional Carlos Alonso Lamberti a los mandos de un Nissan no resultaba nada esperanzador, viéndose relegado a la posición número 31 de la general. Entregado al aire es para ti, fruta que has de comer mañana. Guarda la semilla porque estoy en él y hazme crecer en una tierra lejana. Si me llevas contigo, prometo ser ligero como la brisa y decirte al oído secretos que harán brotar tu risa. Esos ojos detrás del cristal son dos negros cautivos cruzando el mar. Por la noche estaré solo en la selva. ¿Qué voy a hacer? Esperando a que vuelvas. Si me llevas contigo, prometo ser ligero como la brisa y decirte al oído. La segunda etapa del rally la componían 11 tramos especiales de velocidad a desarrollar por la zona sur de la isla de Gran Canaria. Los aficionados volvieron a ser vivos testigos de la espectacular remontada que el equipo de la escudería Telde realizó hasta apagar totalmente a sus competidores sobre el asfalto. Luis Monzón y su copiloto Gaspar León marcarían los mejores cronos de la etapa. No solo eso, sino que además establecerían los nuevos récords de los tramos en disputa. La Deltona funcionaba a la perfección y su jefe de filas por parte de la Grifone, Tabatón, cedía todos sus conocimientos para que el Lancia del Canario obtuviese las mejores cotas de rendimiento. Piero Liatti lo tenía claro, no podía con el Gran Canario. Sus buenos modos al volante de poco le servían, ya que constantemente era superado por Luis. A pesar de la remontada espectacular de Monzón, el campeón europeo lideraba el rally gracias a la importante ventaja obtenida el día anterior. El campeón de España vigente, José Mari Ponce, partía en esta segunda etapa en tercera posición a tan solo 7 segundos del alemán Holzer. El piloto gran canario recuperaba la segunda posición. Se la había arrebatado al campeón alemán al obtener una ventaja de 9 segundos en la primera pasada por la especial de Maspalomas. La lucha entre estos dos pilotos solo había comenzado.
el mejor conocimiento del terreno y la superioridad en las bajadas servían a José Mari para neutralizar el potencial mecánico del Lancia de Holzer y superar los cronos de su rival. En la primera pasada por la era del Cardón, el hombre de BMW sería su puesto ante el empuje de Luis Monzón, pasando a la tercera plaza, que hizo propia, sin embargo, al término de la etapa. Ronald Holzer, con sus neumáticos cada vez más degradados y con menos juego, sería terreno en su disputa ante Ponce y perdía muchos segundos en sus respectivas pasadas por los 11 tramos de esta etapa, salvo en el Gran Karting Club, donde el piloto alemán le sacaba tan solo 3 segundos en las dos pasadas. Su actuación en esta superespecial era muy aplaudida por el público. Finalmente concluía la jornada cuarto. Por su parte, Fabricio Tabatón recuperaba una posición en la clasificación en detrimento de Ricardo Avero y se colocaba a tan solo 5 segundos del campeón alemán. El piloto italiano, vencedor de la última edición de esta prueba, efectuaba su remontada tras los pinchazos consecutivos sufridos en las últimas especiales de la primera etapa. Su estrategia, conservar el mayor número de neumáticos para esta segunda etapa en unos tramos muy abrasivos, le permitía recuperar posiciones, animado quizá por la gran actuación de su discípulo Luis Monzón. El lagunero, piloto del equipo de Rallyar Canarias, Ricardo Avero, perdía una considerable suma de segundos debido a un desgraciado pinchazo cuando mantenía una enconada disputa por los primeros puestos con Holzer y José Mari Ponce. Al igual que aquel, la estrategia de Avero se centraba en estar en los puestos más altos en busca de los codiciados puntos para el Campeonato de España. Ya lo había dicho, su planteamiento era atacar en la segunda y tercera etapas del rally. Avero sorprendía en el Gran Karting Club, donde hizo ex aequo con Piero Liatti. Lejos de alcanzar a Tabatón, se situaba sexto en la clasificación al término de los 11 tramos. Está muy mal. El equipo inglés de Jimmy McRae obtenía la octava posición de la clasificación al término de la etapa. Había perdido de este modo una posición con respecto a la primera, al ser superado por M3 de Grupo N de Tony Ponce. El veterano piloto británico, su Ford Sierra Cosworth, demostraron que no estaban para estos trotes. El aficionado esperaba una mejor actuación de Jimmy McRae en su segunda participación en esta prueba, pero el tercer puesto logrado en el 86 quedaría en el recuerdo como la mejor carrera de McRae en este rally. En cuanto al Grupo N, Tony Ponce y Sebastián García mantenían y aumentaban su ventaja en el liderato. Muy espectaculares en todo momento, Tony y su M3 se mostraban intratables, sobre todo en las zonas de bajada de los tramos que conformaban este bucle de la segunda etapa. En el Mickey Mouse del Gran Karting Club, el pequeño de la saga de los Ponce daba un recital de conducción y espectáculo. Ahí le tienen. Su eterna lucha con el tinerfeño Goyo Picard se veía favorecida sobremanera con la rotura de la junta de culata del Ford Sierra Cosworth de Picard. Picard pensó en su retirada, pero un gran esfuerzo de sus asistencias posibilitaba continuar en carrera, aunque con una penalización de 5 segundos que le relegaba hasta la 12ª posición. Cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. Así como el viento me abandona todo al paso, así con el tiempo todo está abandonado. Cada beso que se da, cada beso que se da, alguien lo abandonará. Y así con los años unidos a la distancia, fue así como tú y yo perdimos la confianza. Y cada paso que se dio, algo más nos alejó.
separó nuestros destinos que hoy nos vuelven a reunir. Oh, y tal vez si tú y yo queremos, volveremos a sentir aquella vieja entrega. Cómo hemos cambiado, qué lejos ha quedado aquella amistad. Oh, ¿qué nos ha pasado? Esta fue la noticia de la etapa, del día y de esta 16ª edición del rally. A falta de un tramo y medio, con 10 escasos kilómetros de recorrido hasta la meta y con un liderato cómodo, el equipo Monzón León se vio forzado al abandono como consecuencia de una colisión contra una valla en la especial de Teror. La degradación de los neumáticos de la Deltona fueron causantes de la lamentada resolución. Las imágenes son harto elocuentes. Observen la angustia de piloto y copiloto. El jefe de filas Tabatón, que llegó inmediatamente después, se llevaba las manos a la cabeza cuando comprendía el alcance de la noticia. Con anterioridad, Luis había logrado dar alcance a Liatti, había neutralizado la ventaja de 36 segundos del italiano y le había superado en la segunda especial de esta tercera etapa. Monzón adelantaba en pleno tramo al campeón europeo y se colocaba líder de la prueba con una ventaja de algo más de un minuto sobre el piloto de la escudería Alexandrini Racing Team. De los 23 tramos en disputa, Luis se había adjudicado 17. Piero Liatti y Luciano Tedeschini nunca pudieron imaginar que tras sus problemas con el turbo en la especial de Tirajana iban a recuperar la cabeza del rally. A partir de la retirada de Luis, el campeón europeo se limitaba a terminar la prueba sin correr tipo alguno de riesgo. Beneficiado por la retirada de Monzón, el equipo formado por Ponce y Denis se alzó hasta la segunda posición, siendo de este modo el mejor equipo canario clasificado. Se clasificaron terceros en la general los alemanes Ronald Holzer y Klaus Vikan, a tan solo 3 segundos de Ponce. El campeón alemán apretaba mucho el acelerador de su Lancia en esta última etapa, en su lucha con el primer piloto de Ponce Motorsport, lo que le llevaba a realizar los mejores cronos en las dos últimas especiales del rally. El ganador de la edición del año pasado, Tabatón, fue cuarto a 1 minuto 43 segundos del vencedor, su compatriota Liatti. Ricardo Avero y Nasser Gunhey cumplieron su objetivo y terminaron entre los 5 primeros a algo más de 4 minutos del vencedor debido a unos problemas en la bomba del freno. Sexto y primero del grupo N, Toñi Ponce refrendaba el éxito alcanzado por su hermano y con un total de 162 puntos se situaba segundo del certamen nacional de asfalto. El binomio Toñi Espectáculo se cumplió un año más en la cita europea. Luciano Tedeschini, vencedores del Rally Corte Inglés, Crescer Alessandrini Racing and Technology. Vamos a esa afición también con los italianos. Piero Liatti y Luciano Tedeschini. Ahí lo tienen, vencedores absolutos de la 16ª edición del rally. Torero, 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 son las palabras que el público está dedicando a este super equipo, primer equipo gran canario y español. Pues nada, palabras de alemán, un super público, arriba también con ellos.
pocos hombres como tú, tan seguro y decidido, pero frágil a la vez. Fue verte y ya eras centro de atención. Me cuesta Dios y ayuda dominar el corazón. A 1000 kilómetros lejos de ti son demasiados. 1000 kilómetros lejos de ti son demasiados para mí. Y mi deseo se alimenta de tu intimidad. Marca distancias, va más allá. Quiebra mi paz, me rompen dos. Tanta impaciencia, por eso hablo sola. 1000 kilómetros lejos de ti son demasiados. 1000 kilómetros lejos de ti son demasiados para mí. Tenía que haber ganado y aquí estoy en mi casa, que ya no me quedan lágrimas ya para seguir llorando. Desde ayer se disputa la 17ª edición. Continúa, por tanto, el espectáculo, la fiesta en las carreteras de Gran Canaria. La disputa del Campeonato de Europa de Rallys es la noticia estelar, indudablemente, del fin de semana deportivo en nuestra comunidad. Podrán ustedes obtener puntual información de su desarrollo en las distintas ediciones de Telecanaria. Insistimos, el próximo lunes, también aquí en la 2 de Televisión Española en Canarias, Marcador Canario ofrecerá un resumen especial de esta 17ª edición del Rally El Corte Inglés. Buenas noches.